Entonces, continuando con las actividades de nuestro congreso, justo con 3 minutos de atraso y le pido comprensión a la doctora Rona Delgado Altamirano, que es nuestra siguiente conferenciante, que dará la conferencia de determinación de los marcadores químicos relacionados con la actividad leishmanicida de lantana, cámara y desarrollo de un extracto cuantificado. La doctora Rona Delgado Altamirano estudió la licenciatura en químico farmacéutico biólogo y obtuvo los grados de maestría en 2015 y doctorado en el 2019 en ciencias químico-biológicas con rama terminal en química medicinal en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curry de La Habana, Cuba, en el Laboratorio de Inmunoparasitología de la Facultad de Medicina y en el Laboratorio Universitario de Resonancia Magnética Nuclear del Instituto de Química de la UNAM. Recientemente recibió la distinción como candidata a investigadora nacional. En el 2020, en compañía de su directora de tesis y un grupo de colaboradores, ganó el primer lugar en la 36ª edición del Premio Alejandrina en la modalidad de Ciencias Naturales y Exactas como parte de su proyecto de tesis doctoral. En febrero de este año fue acreedora a la Medalla al Mérito Académico de 2019 por sus estudios de doctorado. Cuenta con 4 publicaciones en revistas indexadas y ha impartido clases a nivel bachillerato y licenciatura. Actualmente se encuentra laborando en el Instituto de Química de la UNAM como asistente de investigador en un proyecto sobre metabolómica de productos del sector agroalimentario. Y la razón de por qué va a darnos esta conferencia es que ella es la flamante ganadora de nuestro premio a la mejor tesis doctoral, sobre lo que abundaré una vez que termine su presentación. Doctora, el público es suyo, adelante. Gracias. Hola, muchas gracias por la presentación, doctor Gabriel. Pues bueno, como ya comentaron, estaré platicándoles acerca de mi proyecto de doctorado, el cual se tituló Determinación de los marcadores químicos relacionados con la actividad leishmanicida de lantana cámara y desarrollo de un extracto cuantificado. Este proyecto estuvo dirigido por la doctora Alejandra Rojas Molina, fue realizado en la Universidad Autónoma de Querétaro en la Facultad de Química, en colaboración con la Facultad de Medicina, el Instituto de Química y la Facultad de Química de la UNAM. La leishmaniasis es considerada por la OMS como una enfermedad tropical desatendida debido a que se encuentra principalmente localizada en países de los trópicos, con ingresos bajos o economías en vías de desarrollo, y pues aunque no afecta a un número de personas tan grande como otro tipo de enfermedades, pues sí hay bastantes millones de personas afectadas por esta enfermedad, incluido pues nuestro país dentro de los sitios donde se encuentra esta enfermedad. La leishmaniasis es ocasionada por un parásito protozoario del género Leishmania que presenta 2 estadios a lo largo de su ciclo de vida: el promastigote, que es esta forma alargada y flagelada que pueden observar a la izquierda, que se encuentra en el intestino o en el tracto gastrointestinal del vector, que es una mosca de los géneros Phlebotomus y Lutzomia. En México se conoce como jejenes. Y también presenta otro estadio, que es la forma de amastigote, que es la forma intracelular que se encuentra presente en el mamífero infectado, que en este caso pues es el humano. La leishmaniasis se puede clasificar de acuerdo a 3 cuadros clínicos principales, de los cuales les mostraré unas imágenes a continuación. Espero que no sean demasiado perturbadoras, porque sí son un poco delicadas. El primer tipo de leishmaniasis, que es el más común, es la leishmaniasis cutánea, que tiene como principal etiología que se autolimita al sitio de picadura. Entonces ahí ocasiona una roncha y con el paso del tiempo genera una úlcera, como pueden observar, y al final de la enfermedad, si el paciente tiene una adecuada respuesta inmunológica, pues simplemente deja una cicatriz antiestética como la que está aquí abajo. El segundo tipo de leishmaniasis es la leishmaniasis mucocutánea, que como el nombre lo indica, afecta a tejidos de tipo mucoide, principalmente nariz y boca, ocasionando una destrucción del tejido que pues hace susceptible al paciente de adquirir otras infecciones a la par.
Y por último está la leishmaniasis visceral, que si bien es la menos común, es la que presenta la mayor tasa de mortalidad, debido a que afecta a hígado y vaso, órganos sumamente importantes dentro de todo nuestro sistema pues de buen funcionamiento, y puede ocasionar la muerte de los pacientes si no es tratada a tiempo. En cuestión del tratamiento de primera línea, desde principios del siglo XX han sido utilizados los compuestos de antimonio pentavalente. Sin embargo, estos tienen como principal desventaja que presentan cardiotoxicidad, además de que en algunas cepas de Leishmania han ocasionado resistencia, y también pues se administran por vía parenteral, lo cual dificulta la adhesión del paciente al tratamiento y con ello se favorece el desarrollo de resistencia. Existen otros fármacos que han surgido como tratamientos de segunda línea, que son todos los que se muestran en esta diapositiva, siendo la anfotericina B uno de los más utilizados. Sin embargo, este fármaco tiene como desventajas que es bastante costoso, y también que su transporte y almacenamiento requiere de cadena de frío, lo cual es sumamente difícil de tener en áreas remotas donde la leishmaniasis es endémica. En este sentido, diversos grupos de investigación a lo largo de todo el mundo han buscado otros enfoques para encontrar productos o moléculas que puedan servir para el tratamiento de leishmaniasis. Dentro de estos enfoques está la síntesis orgánica, el desarrollo de vacunas y finalmente, que es en el que yo me he centrado, pues es la búsqueda de productos naturales a partir de la etnomedicina, donde la leishmaniasis pues es un problema de salud. Y dentro de la etnomedicina, una de las herramientas que ha surgido recientemente para ayudar a encontrar de una manera más eficiente moléculas que puedan tener actividad biológica, pues está la metabolómica, que es una de las ciencias ómicas más recientes, que se centra en el estudio de un organismo, sistema biológico o producto a través de plataformas analíticas. En este caso, pues nosotros nos centramos en el uso de resonancia magnética nuclear de protones, donde este organismo se analiza en su totalidad, y esto nos permite obtención de una gran cantidad de datos de manera simultánea, que a través de un análisis estadístico multivariado que se conoce como quimiometría, nos permite encontrar patrones, similitudes o diferencias de estos distintos sistemas biológicos que estemos estudiando, y pues con eso, en ayuda de la interpretación de estos datos, pues lograr encontrar un significado biológico, que de manera particular en mi proyecto pues fue encontrar marcadores químicos bioactivos. Y una de las cosas que nosotros hicimos previamente durante mi proyecto de maestría pues fue evaluar plantas que se utilizaron en la medicina tradicional mexicana contra parasitosis, y evaluar distintos extractos sobre el parásito de Leishmania. Y de todo este screening que nosotros realizamos, pues encontramos que el extracto de diclorometano de Lantana camara pues era el que tenía la actividad leishmanicida más prometedora. Con esto, el objetivo general de este trabajo fue identificar el marcador químico idóneo relacionado con la actividad leishmanicida de Lantana camara y establecer un método analítico para su identificación y cuantificación para el desarrollo de un extracto cuantificado. A continuación, iré explicando, por optimización de tiempo y también para no perdernos en la secuencia del trabajo, los objetivos particulares, el proceso experimental y los resultados conforme los fuimos obteniendo. Dentro de los primeros objetivos particulares de este trabajo, pues fue la purificación e identificación de los componentes identificados en las fracciones activas, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue, del extracto de diclorometano de Lantana camara, realizamos un fraccionamiento biodirigido de cromatografía en columna abierta, y logramos identificar algunas fracciones como más activas, que incluso tenían una actividad biológica mucho mejor que el extracto crudo. De ahí, de estas fracciones, pues realizamos distintas técnicas para lograr purificar e identificar los compuestos activos, para posteriormente seleccionar el marcador químico después de haber evaluado su actividad leishmanicida. Entonces, pues de este extracto, que lo que pueden observar aquí es que este es el extracto crudo completo, y las fracciones que están remarcadas en recuadros rojos pues eran las que presentaban una mejor actividad leishmanicida. Debido a las propiedades fisicoquímicas de cada una de las fracciones, pues el proceso fue diferente para cada uno.
En el caso de la fracción 2, debido a que la mayor parte de estos compuestos eran volátiles, decidimos hacer un análisis por cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas, donde logramos identificar 98 compuestos, de los cuales estos 10 que estoy presentando en la diapositiva fueron los mayoritarios: el eicosano, el escualeno, el octacosano, la beta-ionona, el alfa-curcumeno, el dihidroactinidiólido, el óxido de cariofileno, el ácido tíglico, el beta-cariofileno y el ácido caproico. De estas 10 moléculas, de la única que se había reportado previamente actividad contra leishmania era del óxido de cariofileno. Sin embargo, debido al bajo índice de selectividad que presentaba sobre Leishmania amazonensis, pues no se continuó el estudio. Por otra parte, para los triterpenos identificados en las fracciones 10, 11 y 15, pues debido a que estos eran polvos que no era tan fácil volatilizar, decidimos hacer una separación por cromatografía. Para el caso del lantadeno B, realizamos una cromatografía en columna por exclusión molecular, y para el caso del ácido lantanílico y el camárico fue necesario utilizar cromatografía de líquidos de alta resolución acoplado a un arreglo de diodos. Si pueden observar estas tres moléculas, se darán cuenta que todas presentan como similitud que tienen un núcleo oleanano, que es este que se presenta en la esquina inferior derecha, y que son bastante similares entre sí. De hecho, el lantadeno B y el ácido lantanílico son sumamente parecidos, y en lo único que difieren es en el sustituyente del carbono 3, que en el caso del lantadeno B es un grupo ceto, y en el caso del ácido lantanílico pues es un grupo hidroxilo, además de un grupo éter. Y para la comparación entre el ácido lantanílico y el camárico, podemos observar que todo es exactamente igual, salvo por este sustituyente metilo, que en el caso del ácido camárico está en esta posición, y en el ácido lantanílico está en el carbono adyacente. Entonces, pues la separación de estos dos compuestos por simple cromatografía de líquidos de alta resolución utilizando una C18, pues fue bastante complicado. Sin embargo, mediante alguna optimización de la separación o del programa cromatográfico, logramos separarlos lo suficiente como para poder aislarlos de manera individual y realizar su identificación por resonancia magnética nuclear. Una vez identificados estos compuestos, compramos los que se encontraban disponibles en Sigma, y estos tres últimos triterpenos, pues de lo que logramos aislar, pues realizamos la evaluación de la actividad leishmanicida de cada uno, encontrando que los mejores o los compuestos que tenían la mejor actividad leishmanicida eran precisamente estos tres triterpenos, ya que presentaban concentraciones inhibitorias medias menores a 25 micromolar, que es lo que está reportado como un compuesto potencialmente activo para el desarrollo de fármacos. Entonces, desde aquí ya nos íbamos dando una idea de que estos tres triterpenos iban a ser importantes en la actividad leishmanicida. Para el objetivo 2, que era determinar el perfil metabólico del extracto de diclorometano de lantana cámara colectada en distintas estaciones del año para correlacionarlo con la actividad leishmanicida, pues primero realizamos colectas mensuales de lantana cámara durante la época de floración, debido a que durante esta etapa existe una mayor biomasa explotable. Entonces, pues por eso seleccionamos estos meses. Obtuvimos los extractos de diclorometano, estos también se les evaluó su actividad leishmanicida in vitro, y de manera paralela pues también se determinó el perfil metabólico por resonancia magnética de protones para ver si lográbamos encontrar el marcador químico ideal. Y bueno, para poder identificar este marcador químico pues era necesario tener en cuenta ciertos criterios de selección, los cuales fueron tres principalmente: que presentaran actividad biológica, que estuvieran idealmente de manera constante a lo largo de las distintas colectas, y que fueran también de forma ideal componentes mayoritarios. Entonces, antes de hacer el perfil metabolómico por resonancia magnética, pues decidimos hacer una cromatografía en capa fina para ver pues si podíamos observar al menos cualitativamente alguna diferencia o similitud entre estos extractos. Como pueden observar, pues básicamente el perfil químico es bastante similar, salvo por la muestra que se encuentra en el carril número 15, ya que como pueden observar es demasiado evidente que existe la falta de una mancha aquí, que a la vez es demasiado prominente en el extracto número 6. El extracto
que está en el carril 5 corresponde a un espécimen de lantana camara colectada en agosto de 2015, mientras que el que está en el carril número 6 es un extracto de septiembre también de 2015 de lantana camara. Entonces, nosotros realizamos la obtención de la actividad biológica de cada uno de estos extractos y nos dimos cuenta precisamente que el extracto que les marqué en el carril número 5 tenía una actividad leishmanicida relativamente baja en comparación con los otros extractos, y el extracto de septiembre de 2015 pues presentaba la mejor actividad leishmanicida, como pueden observar aquí, ya que tenía una concentración inhibitoria media a 20 microgramos por mililitro. Y entonces de aquí ya podemos ir asociando que esa falta de esa mancha pues está directamente relacionada con la actividad leishmanicida. Y de hecho, cuando nosotros estuvimos haciendo el fraccionamiento en cromatografía en columna, nos dimos cuenta que esa mancha coincide casualmente que pertenece más bien al ácido lantanílico y al ácido camárico. Entonces ya de ahí vamos pues teniendo pautas confirmativas pues, de todo lo que vamos encontrando con respecto a estos triterpenos. Entonces, después hicimos el perfilado por resonancia magnética. Aquí les presento todos los extractos. Estos que se observan más diferentes, que están pues esta parte media de la imagen, son los que coinciden con el mes de agosto de 2015, y pues era evidente lo que iban a ser diferentes a los demás extractos. Entonces, después de haber obtenido esta gran cantidad de datos, pues procedimos al análisis quimiométrico. Hicimos un análisis de componentes principales para encontrar las similitudes o diferencias entre estos extractos, que ya también era algo que íbamos viendo. Observamos que todos son bastante similares, que son los que se encuentran aquí al centro de la elipse, salvo por los de agosto de 2015, que se encuentran totalmente alejados, y pues es evidente o claro que se refiere a esta falta de ácido lantanílico y ácido camárico. Por su parte, también podemos observar que los extractos de septiembre de 2015 se encuentran desplazados hacia valores negativos del componente principal número 1, lo que también indica que son parecidos a los que están sobre la misma línea, pero lo suficientemente diferentes como para quedarse cargados hacia un lado, y esto pues nos indicaba probablemente que estaba asociado a la concentración de estos dos triterpenos que ya mencionamos previamente. Después hicimos un análisis de mínimos cuadrados parciales por intervalos, donde corroboramos exactamente cuáles eran los desplazamientos químicos de todos estos espectros que obtuvimos, que estaban directamente asociados a la actividad leishmanicida. Y pues pueden aquí observar toda la lista de los desplazamientos químicos que, como pueden observar, coinciden con los compuestos ya identificados previamente en las fracciones activas, y también podrán observar que la mayoría de estos desplazamientos corresponden tanto al ácido lantanílico como al ácido camárico y el lantadeno B, y de forma adicional hubo otros 4 desplazamientos químicos que no logramos identificar a qué compuestos pertenecían. Y posteriormente realizamos un modelado matemático con estos desplazamientos para ver si era posible predecir la actividad leishmanicida con respecto al área bajo la curva de estos desplazamientos químicos, utilizando una validación cruzada. Y pues aquí podemos observar que tanto la línea de calibración o la medida es bastante similar a la calculada. Entonces, pues esto nos permite decir que en efecto estos desplazamientos químicos están asociados a la actividad leishmanicida y que en efecto corresponden pues a estos compuestos. Y debido a todo lo que hemos ya hablado previamente, pues podemos seleccionar como principales marcadores químicos al ácido lantanílico y el ácido camárico. Entonces, después lo que seguía era obtener el extracto cuantificado de lantana camara, que pues para ello era necesario validar y estandarizar un método analítico que nos permitiera cuantificarlo. Para esto utilizamos un método cromatográfico por cromatografía de líquidos de alta resolución acoplado a un arreglo de diodos, utilizando una columna en fase reversa C18 y como fase eluyente agua con ácido trifluoracético al 0.1% y con acetonitrilo en un gradiente de elusión.
para simplemente cumplir con los criterios de la Guía de Validación de Métodos Analíticos de Químicos Clínicos de México, donde todos los parámetros fueron cubiertos. Esto nos permitió cuantificar los niveles de ácido lantanílico y camárico, observando que precisamente se encontraban en mayor proporción en el extracto de septiembre de 2015 y estaban por debajo del límite de detección para el mes de agosto de 2015. Y pues presentaban estas concentraciones para los extractos más activos. Finalmente, el último objetivo era determinar la actividad leishmanicida del extracto cuantificado, que pues mediante la adición de excipientes logramos formular una crema para la aplicación tópica en un modelo de leishmaniasis cutánea en ratones VALP-C. Lo que nosotros esperábamos ver era una disminución del tamaño de la lesión y una disminución de la carga parasitaria. Entonces preparamos todos estos grupos, pero yo solo me estaré centrando en 4, que era el primero, el grupo control, que eran ratones infectados sin tratamiento. El segundo grupo, que era ratones tratados exclusivamente con crema, es decir, nada de extractos, simplemente la crema. Luego el extracto de septiembre de 2015, que era el más activo, y finalmente la mezcla de ácido lantanílico y ácido camárico, que eran pues nuestros 2 marcadores químicos. Este tratamiento fue aplicado durante 5 semanas, 5 días a la semana, aplicado una vez por día. Aquí les muestro una gráfica de cómo fue progresando la evolución del grosor del cojinete plantar y podrán darse cuenta que realmente no hay una diferencia estadísticamente significativa y que todos van teniendo pues realmente la misma tendencia de ir aumentando a lo largo de las semanas. Esto nos indica que hay una inflamación del tejido, lo cual es bueno en ratones VALP-C porque esta cepa de ratones no inflama para resolver la enfermedad. Entonces, esto podía darnos una idea de que probablemente el mecanismo de acción por el cual actúan estos triterpenos era favoreciendo la respuesta inmunológica tipo Th1. No obstante, sí observamos una disminución de la carga parasitaria, tanto en el grupo del septiembre de 2015 del extracto y de la mezcla del ácido lantanílico y ácido camárico, que son estos 2 grupos señalados por las flechas verdes. Y nosotros después, para obtener esos datos, realizamos el estudio de las fotografías de los cortes histológicos y aquí pueden observar la fotografía para el grupo control, que son ratones sin tratamiento. Estas pequeñas bolitas que se observan aquí son los amastigotes de Leishmania y se ven bastante íntegros y en bastante cantidad también en los cojinetes plantares. Lo mismo observamos para el grupo tratado exclusivamente con el vehículo sin ningún tipo de extracto, pero lo que observamos para el extracto de septiembre y para la mezcla de nuestros 2 triterpenos es que se alcanzan a ver algunos detritos de parásitos, pero realmente ya no se observa la integridad del parásito como tal, como es en las 2 fotografías anteriores. Existen autores que dicen que si ya no es observable el kinetoplasto, pues con eso podemos decir que el parásito ya no existe. Nosotros utilizamos un criterio un poco más severo, porque pues al nosotros ver estos detritos, pues podíamos pensar que todavía estaba el parásito y no podíamos asegurar, al menos con esta técnica, si estaba vivo o si estaba muerto, y por eso logramos concluir que había un porcentaje de reducción de la carga parasitaria de alrededor del 50%, lo cual es bastante bueno, ya que a la fecha no existe ningún tratamiento de aplicación tópica para el tratamiento de leishmaniasis cutánea. Entonces, pues las conclusiones sería que la lantana camara posee 2 triterpenos principalmente que pueden ser potencialmente marcadores bioactivos para el tratamiento de leishmaniasis. El análisis quimiométrico nos permitió establecer que hay 2 extractos diferentes y que su perfil químico hace que totalmente sean actividades diferentes. Finalmente se desarrolló y validó el método analítico por cromatografía de líquidos para la cuantificación de estos 2 triterpenos en extractos. Se desarrolló una crema con potencial actividad leishmanicida que redujo la carga parasitaria en un 50% y finalmente los resultados de este trabajo pues constituyen la base para el desarrollo de fitomedicamentos con actividad leishmanicida. En cuestión de las perspectivas, pues queda aún establecer el mecanismo de acción por el cual ejercen estos 2 triterpenos actividad contra Leishmania,
determinar todo el perfil toxicológico de estos triterpenos para ver si existe la posibilidad de administrarlos por alguna otra forma y finalmente desarrollar una formulación farmacéutica mejorada que permita pues la absorción mejorada de estos triterpenos para lograr el 100% de la resolución de la enfermedad. Y finalmente, pues agradezco a CONACYT por mi beca de doctorado, al Laboratorio de Inmunoparasitología, al doctor José Delgado y a la doctora Ingeborg Becker, al Instituto de Química, en especial a la doctora Noria, a la maestra Marta Elena y al doctor Eduardo Rodríguez, al Laboratorio de Productos Naturales, que fue donde estuve durante mi doctorado, a la doctora Alejandra Rojas, al maestro Luis Fernando Díaz Peña, a mi familia y a mis amigos. Y pues eso es todo de mi parte. Estoy pues para cualquiera de sus dudas y muchísimas gracias. Muchas gracias, Rona. Antes de continuar, quiero comentar, porque para recuperar un poquito el tiempo, quiero Sí, comentar que, bueno, primero aquí ha quedado clarísima la razón de por qué ganaste el premio, ¿no? Es un trabajo completo, muy interesante. muchas Eh, gracias. eh, el premio Rafael Illescas Frisbee en la categoría de doctorado. Recibimos muchas tesis que fueron evaluadas por un comité que se las vio muy difíciles para poder decidir sobre cuál era la mejor de las tesis y después de muchas discusiones concluimos, a mí me parece de forma muy acertada, en que la ganadora eres tú y te felicito mucho por eso. También quiero Muchas gracias. agradecer mucho a nombre de la Sociedad Química de México a los evaluadores que nos regalan no solamente su trabajo, sino que nos lo regalan en un tiempo determinado. La presión para que las evaluaciones estén a tiempo es grande y siempre, o a mí me pasa en general, que cuando consideramos un evaluador y le enviamos el trabajo, siempre las personas están dispuestas a ayudarnos y están dispuestas a mostrarnos su apoyo para esta tarea que es complicada. También quiero agradecer a los miembros del comité que al final tomó la decisión. Gracias a todos ellos. Bueno, este es del diploma e incluiremos la medalla que te entregaremos en la primera oportunidad que tengamos, para lo cual tenemos que ponernos de acuerdo contigo. Y ahora sí pasemos a las preguntas. La primera es, ¿cómo consiguieron muestras del parásito para hacer las pruebas de actividad leishmanicida? Pues bueno, como mencionaba, trabajamos en colaboración con el Laboratorio de Inmunoparasitología de la UNAM. Ellos son uno de los laboratorios por el INDRE de diagnóstico de leishmania. Entonces, ellos previamente de un paciente de la selva lacandona que tenía leishmaniasis, aislaron esta cepa y después la fueron reproduciendo en ratones y después en cultivo celular. Y pues cada cierto tiempo se hace un recultivo en ratones para mantener la virulencia del parásito. Entonces fue así como se obtuvieron estas muestras de parásitos. Muy bien, gracias. ¿Los semicetales, como el ácido camárico, son estables? ¿No tienden a abrirse? Pues al menos lo que nosotros estuvimos observando, no, pero pues habría que hacer más experimentos que nos permitieran ver si se están abriendo o no, pero pues al menos lo que vimos, no. Ok. Después hay un comentario que dice, muchas gracias, excelente presentación. ¿El material vegetal siempre fue recolectado en el mismo lugar? Sí, de hecho, pues para dentro de la metabolómica, una de las cosas que se deben de tener en consideración es que si vas a estudiar un organismo, que sea siempre el mismo, porque si hoy se me ocurre recoger de aquí de la UNAM y luego se me ocurre recoger en Chiapas, pues las condiciones medioambientales son difíciles. Entonces, para disminuir esa posibilidad de variabilidad, siempre recogimos la planta en el mismo lugar, que fue en el Cerro de las Campanas, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Muy bien. Buenas tardes, un trabajo muy interesante y felicidades. Mi duda es la siguiente. ¿Cómo se extraen los datos de desplazamiento químico del equipo de resonancia magnética nuclear para poder analizarlos? ¿Estos datos se exportan en formato tipo Excel o en qué tipo de formato? Sí, de hecho, bueno, si ustedes han tenido experiencia solicitando espectros de resonancia, en este caso nosotros solo trabajamos con la resonancia de protones, entonces
el mismo equipo o la computadora que está conectado directo al espectrómetro ya nos da el espectro como tal. Ese espectro tiene una gran cantidad de datos, que cada uno de los datos o de los puntos que está en la imagen del espectro sería una variable. Para eso es necesario hacer una reducción a través de algo que se llama binning o bucketing, que lo que hace es sumar áreas bajo la curva para tener una menor cantidad de variables. En este caso, si no mal recuerdo, nosotros teníamos 257 variables y eso se hace en un programa que se llama Mestre, o hay otro tipo de programas como Kenomics también que permite hacerlo, y eso se exporta en efecto a un archivo tipo Excel o ya sea no recuerdo cómo se llama, la extensión de Excel, o tipo CSV, que es valores separados con comas. Eso ya se mete a análisis estadístico, ya sea en SimCAP, que es el software más utilizado en metabolómica, o también PLC Toolbox, que es un módulo de MATLAB que también se puede utilizar, o incluso gratuitos como R. Perfecto. Buenas tardes, muy buen trabajo y muy útil. Muchas felicidades. Con este comentario terminamos la sesión de Rona. Te felicito mucho, espero que pronto nos veamos por ahí en el instituto. Y Sí, muchas gracias, Rona, muchas gracias. felicidades. Muchas gracias, hasta luego, buen día. Buen día.